Pero hay otra particularidad y dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa con una persona que está poseída y de repente comienza a moverse los cajones, se prenden y se apagan los focos o de repente se revienta el foco? Pues hay algo que se le llama telequinesis. Y esto tiene que ver con esa capacidad que de alguna manera se puede llegar a tener, al igual que cuando se está en un riesgo, vamos a tener una reacción que jamás a lo mejor habíamos pensado que podíamos tener, como el caso que les acabo de compartir hace unos momentos de esta persona que tuvo que brincar una cerca. Entonces pasa lo mismo. Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar de las posesiones. Y en un programa anterior ya hablamos de los demonios. Y también les expliqué, mejor dicho, que un demonio es una creencia. Pero el día de hoy vamos a hablar de las posesiones demoníacas. O sea, una posesión de una creencia. Cuando comienzan a hablar en otras lenguas, es precisamente por esa información que previamente habían visto, escuchado en algún momento. Entonces, es una manifestación de lo que el inconsciente en algún punto leyó, vio o revisó y que, vuelvo a mencionar, no se recuerda. Entonces, no es que se tuviese como una habilidad fuera o extra, no, porque en realidad no existe esta parte. Entonces, lo que pasa más bien es que desconocemos en gran medida cómo funciona el inconsciente y en un momento dado hasta dónde nos puede llegar a llevar. Y entonces dirán, bueno, pero ¿y qué pasa con la fuerza sobrehumana que una persona con una posesión puede llegar a tener? Cabe mencionar que cuando nosotros estamos emergidos a una presión, a una tensión o a un miedo, tenemos una reacción sobrehumana, podríamos llamarlo de esa manera, donde vamos a tener una conducta completamente diferente a la que habitualmente tenemos. Pero hay otra particularidad y dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa con una persona que está poseída y de repente comienza a moverse los cajones, se prenden y se apagan los focos o de repente se revienta el foco? Pues hay algo que se le llama telequinesis. Y esto tiene que ver con esa capacidad que de alguna manera se puede llegar a tener, al igual que cuando se está en un riesgo, vamos a tener una reacción que jamás a lo mejor habíamos pensado que podíamos tener, como el caso que les acabo de compartir hace unos momentos de esta persona que tuvo que brincar una cerca. Entonces pasa lo mismo. Por ese enojo o por esa tristeza tan grande, se lleva, o mejor dicho, hay manifestaciones fuera del cuerpo. Y entonces es cuando los cajones comienzan a moverse, cuando las luces se prenden y se apagan, o se pueden reventar de un momento a otro. Finalmente esta parte no está completamente catalogado, pero sí hay evidencia, ¿no? De que se puede llegar a manipular fuera del cuerpo ciertos artículos para manifestar lo que corpóreamente no puedo hacer, que en este caso es el enojo, por ejemplo. Bien, y entonces, ¿quién se encarga en un momento de regular como este tipo de posesiones? Pues ya saben, ¿no? Es el cristianismo, la Iglesia Católica, los pentecostés. Entonces, cabe mencionar que la Iglesia Católica tiene un protocolo a seguir antes de actuar. Esto significa que la Iglesia Católica dice, bueno, primer paso, tenemos que derivarte a psiquiatría para ver qué está pasando. Y entonces, pues resulta que el psiquiatra dijo, no, pues es que no tiene como tal un diagnóstico, es una situación inexplicable, vayan ustedes a saber. Entonces es cuando ya la Iglesia Católica toma cartas sobre el asunto. Hay padres especializados precisamente en este tipo de posesiones o exorcismos, se le llama.
Entonces, pero también hay padres preparados en medicina, ¿no? Que pueden en un momento dado identificar que si bien cabe mencionar que esto corresponde a un tema de un trastorno, pero hay padres que pueden de alguna manera, tienen esa carrera, ¿no? Son médicos y pueden diagnosticar. Pero en la iglesia cristiana no pasa eso, ni en los pentecostés, ni en la bautista, no pasa esto. No tienen ese protocolo para poder ir descartando si esto corresponde, como tal, sabemos que sí corresponde a un tema psiquiátrico, pero no tienen ese protocolo y entonces llevan de alguna manera esos procesos de exorcismo, pero que finalmente no deja de ser, es un lucro lo que hacen este tipo de iglesias no reguladas, por así llamarlo. Bien, entonces en este tipo de iglesias que les acabo de comentar, finalmente lo que hacen es como algo parecido a lo que pueden llegar a hacer en un anexo. Entonces llevan el proceso de exorcismo y posteriormente pues se quedan como anexados en ese lugar y entonces los padres de familia tienen que estar dando una cierta cantidad por tener al hijo y por consecuente pues los papás tienen que ir también a la iglesia, ¿no? A reivindicar su vida porque muy posiblemente viven en el pecado y entonces los papás lo creen. Por eso me refiero que este tipo de iglesias manejan bastante el tema del lucro. Como sabemos, en México se habla mucho de los anexos y todas aquellas situaciones complejas, el atropello a los derechos humanos de aquellas personas que en ocasiones están anexadas. Cabe mencionar que no en todos los anexos, pero hablando específicamente de este tipo de seguimiento de una persona que está de alguna manera poseída y que lleva en el proceso de exorcismo, finalmente pueden pasar cosas terribles dentro de estas iglesias, ¿sí? Y como ya lo hemos sabido, ¿no? El tema de la manipulación y que no deja de ser la violencia, ¿no? Porque estas personas inclusive llegan a ser agredidas sexualmente o un sinfín de cosas. Entonces, si ustedes por alguna razón llegan a vivir o alguno de sus familiares, sus hijos, una situación de esta índole, es importante que puedan acudir a psiquiatría, a psicología, para poder identificar qué es lo que está pasando. Y no tenga que llevar un proceso tan tormentoso, complejo, en este tipo de lugares donde a final del día, como se los mencioné, con este tipo de iglesias se hace o se maneja el lucro. Y hemos llegado al final del programa. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos. Hasta la próxima. Bien, entonces les comento algo importante. Recuerden que los cristianos dicen que en los últimos días el diablo se vestirá de pastor.